¿Qué sucede cuando un tanque ruso es capturado frente a un submarino ruso y nadie dispara? Imagina la escena. Fuerzas especiales estadounidenses abordan el tanquero Mariner, navegando bajo bandera rusa, mientras un submarino ruso observa todo, en silencio absoluto. Este no fue un episodio aislado. El Mariner fue tomado en aguas internacionales, pero Washington actuó con la convicción de quien se sabe dueño del tablero. El Departamento de Estado estadounidense no titubeó. Declaró públicamente que el hemisferio occidental es su espacio exclusivo de intereses. Así, redefinió las reglas del juego ante los ojos del mundo, y no solo de Moscú. La pregunta clave: ¿por qué la Marina rusa no respondió con fuerza? ¿Por qué, a pesar de tener presencia militar directa, eligieron no defender su bandera en ese momento? En este video, te revelaré las razones detrás de esa decisión y por qué cada actor global tomó nota del precedente. Este operativo no fue solo una demostración de poder. Es una advertencia y una invitación velada a futuros escenarios, como la codiciada Groenlandia. Si se normaliza este tipo de incidentes, la supremacía del uso de la fuerza se convierte en ley y el derecho internacional pierde sentido. Bienes, inversiones y ciudadanos de cualquier país quedan a merced de quien tenga músculo militar para imponer sus reglas. Lo que está en juego va mucho más allá de un solo buque. Hablamos de la seguridad de las naciones, la estabilidad de rutas comerciales, la protección de intereses menores y el futuro de un sistema mundial basado en normas, o en la fuerza bruta. Para entender la magnitud de lo ocurrido, veamos el contexto global y cómo esta operación marca un antes y un después en las relaciones internacionales. No es la primera vez que la ley del mar se pone a prueba, pero esta vez algo es diferente. El tanquero Mariner, navegando bajo bandera rusa, fue perseguido durante 17 días hasta ser abordado en pleno Atlántico, a más de 4.000 kilómetros de las costas americanas. Esto ocurrió en aguas internacionales, lejos de cualquier jurisdicción exclusiva de Estados Unidos. En la operación participaron unidades de la Guardia Costera estadounidense, aviones de reconocimiento y fuerzas de élite, componiendo un despliegue digno de un conflicto mayor. Sin embargo, el detalle que convierte este episodio en inédito es la presencia cercana de un submarino ruso. Por primera vez, una potencia nuclear observa, casi en tiempo real, cómo otra potencia toma control de un buque con su bandera. No se trató entonces simplemente de aplicar una orden de captura. Era una exhibición pública de fuerza ante los ojos de Moscú y del resto del mundo. Las motivaciones estadounidenses parecen ir mucho más allá del Mariner en sí. Se sospecha que el interés real estaba en su posible carga, tal vez con destino a Venezuela, y en el impacto político de la operación. Mostrar que ningún buque, sin importar su bandera, está a salvo si Washington decide actuar. Hace apenas 10 años, una situación similar habría encendido las alarmas rusas, con la pronta aparición de aviones de combate como gesto de disuasión. Pero hoy, la política de líneas rojas y advertencias públicas se ha vaciado de significado. Ya no desanima a nadie. El mensaje que dejan estos hechos es claro. La norma se define por la capacidad de imponerla, no por acuerdos diplomáticos ni discursos oficiales. El precedente es peligroso. Si una gran potencia puede tomar impunemente un buque rival en mar abierto, ¿qué impedirá que otros sigan ese ejemplo? Las reglas se desdibujan y la seguridad internacional, que alguna vez protegió a comerciantes, diplomáticos y ciudadanos, se reduce a una ilusión. Si los estados aceptan estos cambios, todos, desde pequeñas naciones hasta grandes corporaciones, pierden cualquier garantía de seguridad en el mar. Cualquier actor con suficiente fuerza militar podrá reescribir a su antojo las reglas del juego global. Pero, ¿por qué Washington se atreve ahora a dar este paso? ¿Y cuál es la estrategia detrás? Para entender lo que impulsa esta nueva audacia estadounidense, debemos analizar la lógica y los objetivos ocultos detrás de la Operación Mariner. El caso del Mariner es solo la punta del iceberg. Lo que sigue es una estrategia sistemática, diseñada para demostrar que las normas internacionales ya no son más que papel mojado cuando se trata de los intereses de Washington.
La operación contra el Mariner no fue un hecho aislado. Casi al mismo tiempo, Estados Unidos ejecutó bloqueos y abordajes a otros tanqueros relacionados con Venezuela, mostrando que se trata de una campaña dirigida y coordinada para tomar el control de rutas energéticas clave. La reacción de los operadores marítimos fue inmediata. Al menos 5 buques cerca de Venezuela cambiaron su registro a bandera rusa, una maniobra desesperada buscando la protección de Moscú. Pero esta acción plantea un desafío directo. ¿Está Rusia realmente dispuesta a defender esos buques o solo ofrece una protección simbólica? El discurso oficial de Estados Unidos ya no oculta su lógica. El hemisferio occidental es declarado abiertamente como su propio territorio, y el mensaje es claro. Solo la fuerza importa. Las instituciones multilaterales y los tratados pasan a un segundo plano frente a la voluntad del poder militar. La captura y el traslado del presidente Maduro a territorio estadounidense forman parte de este mismo patrón. No se trata solo de sanciones económicas ni de presiones diplomáticas. Es la ejecución implacable de una agenda que privilegia los resultados inmediatos y la demostración pública de poder, por encima de cualquier proceso judicial internacional. Este tipo de operaciones solo son posibles cuando existen divisiones y traiciones internas. Sin unidad interna, ningún gobierno puede resistir un asalto externo. La lección para cualquier país es cruda. No basta la soberanía. La cohesión interna es la primera línea de defensa. Estados Unidos ha perfeccionado un modelo. Acciones rápidas, de alto impacto mediático y sin involucrarse en conflictos prolongados, como ocurre en Ucrania. El objetivo es doble: intimidar a posibles aliados de regímenes incómodos y mantener a la opinión pública mundial ante hechos consumados, sin dar tiempo a respuestas coordinadas. El precedente es peligroso. Líderes que no encajan en el perfil deseado pueden ser removidos y juzgados en suelo estadounidense, sin importar la legalidad internacional. El mensaje es inequívoco. Ningún país está realmente a salvo si desafía la autoridad de Washington. Este nuevo paradigma genera incertidumbre global, eleva los riesgos de operar en rutas comerciales estratégicas y encarece los costos de la economía mundial. Los seguros suben, el miedo se instala y la política internacional queda sujeta a la ley del más fuerte. Si esta es la nueva regla del juego, ¿qué opciones reales le quedan a Rusia? Veamos cómo este cambio redefine los equilibrios y fuerza a Moscú a tomar decisiones cruciales. Si Washington dicta las reglas en el oeste, ¿qué harán Moscú, Pekín y sus aliados? La pregunta ya no es retórica. Tras el abordaje del Mariner, analistas rusos advierten que toda la doctrina de seguridad nacional debe ser repensada. El mensaje es claro. Si Estados Unidos se arroga el derecho a ser árbitro, otras potencias buscarán definir sus propias zonas de influencia. Esta nueva lógica multipolar implica que Rusia y China podrían proclamar el este de Eurasia como su espacio vital, aplicando el mismo pragmatismo que ahora exhibe Washington en el oeste. Moscú, consciente de la presión, explora alianzas más profundas con Irán, Corea del Norte, India e incluso monarquías árabes, creando una red que contrarreste el cerco estadounidense en lo económico, militar y diplomático. Sin embargo, todo este diseño estratégico depende de un factor clave: el desenlace del conflicto ucraniano. Para el Kremlin, resolver ese frente en términos favorables no solo es cuestión de prestigio, sino de credibilidad. Sin una victoria estratégica tangible, cualquier reclamo de esfera de influencia por parte de Rusia quedaría reducido a simple retórica ante sus propios aliados y rivales. La estabilidad interna es igual de crucial. Si las élites rusas muestran fisuras o vacilan frente a la presión internacional, Moscú podría enfrentar el mismo tipo de fragmentación que debilitó a Venezuela. En este contexto, la lealtad de los círculos de poder y la cohesión social son esenciales para resistir la ofensiva externa y evitar la pérdida de autonomía. El riesgo es enorme. Si Rusia o cualquier actor emergente no logra imponer respeto a sus líneas rojas, corre el peligro de convertirse en un satélite o rehén de otras potencias. La soberanía nacional y la capacidad de negociar en igualdad de condiciones están en juego.
Perder significa depender permanentemente de decisiones dictadas desde fuera. Ante este nuevo tablero internacional, ¿qué pueden aprender gobiernos y ciudadanos? ¿Qué estrategias realistas existen para adaptarse a la era de la fuerza como ley? Ahora analizaremos las lecciones prácticas que deja esta transformación, tanto para los estados como para las personas comunes que buscan seguridad y autonomía en un mundo cada vez más incierto. No basta con declaraciones o discursos. ¿Cómo puede sobrevivir un país, o incluso una empresa, en el nuevo orden donde manda la fuerza y ya nadie respeta las viejas reglas? Aquí tienes las claves prácticas que hoy marcan la diferencia entre resistir y ser arrasado. Primero, garantizar independencia económica y controlar tus propias cadenas de suministro es esencial. Confiar en rutas internacionales o proveedores extranjeros es un lujo que pocos pueden darse. Si un puerto, una refinería o un canal clave cae bajo presión externa, toda la economía nacional puede verse paralizada en cuestión de días. Segundo, la protección real de embarcaciones y activos estratégicos depende del poder militar, o al menos, de alianzas sólidas. Las promesas abstractas de seguridad ya no bastan. Solo sobreviven quienes pueden demostrar fuerza o sumar aliados dispuestos a respaldarla con hechos, no palabras. Tercero, las élites gobernantes deben alinearse sin fisuras con los intereses nacionales, evitando la influencia extranjera, especialmente la de quienes buscan convertir a los países menores en peones de sus juegos geopolíticos. Las decisiones tomadas bajo presión o interés externo abren la puerta al dominio foráneo. Cuarto, la diplomacia tradicional pierde peso ante la acción directa. Adaptarse a un contexto donde la negociación formal vale menos que la capacidad de respuesta rápida es vital para no quedar rezagados, o, peor aún, ser el próximo objetivo de una intervención. Quinto, empresas y ciudadanos deben prepararse para mayores riesgos en transacciones internacionales. Las sanciones, bloqueos o incautaciones ya no son amenazas lejanas. Pueden afectar desde grandes exportadores hasta pequeños ahorradores en un abrir y cerrar de ojos. Y finalmente, la resiliencia interna es la única defensa real ante presiones externas sostenidas. Un país o una sociedad fragmentada es mucho más vulnerable a las crisis provocadas por actores externos. Invertir en cohesión, autosuficiencia y capacidad de respuesta es la prioridad. La falta de adaptación a esta nueva era puede traer pérdidas económicas graves, colapso de sectores estratégicos y, en última instancia, erosionar la soberanía nacional. El mundo ha dejado atrás las garantías abstractas. Solo sobrevive quien aprende y actúa en el lenguaje de la fuerza. Ahora, el desenlace. ¿Estamos presenciando el fin de la era del derecho internacional y el inicio de un mundo sin reglas universales? Lo analizamos a continuación. Si solo queda la fuerza, ¿aceptarás ser espectador o protagonista? Hoy, el caso del tanquero Mariner bajo bandera rusa, capturado por fuerzas estadounidenses en aguas internacionales ante la presencia de buques militares rusos, no es solo una noticia de impacto. Es un punto de no retorno. El derecho internacional ha sido desplazado sin tapujos por la ley del más fuerte, y Washington ya no esconde su rol de árbitro absoluto en el hemisferio occidental. Este precedente no solo desafía a Rusia, obliga a todos los actores internacionales a redefinir su lugar en el mundo, aceptar el papel de observadores impotentes, o crear su propia estructura de poder real, capaz de proteger intereses y aliados cuando la diplomacia se convierte en mera apariencia. Para Rusia, la elección es existencial. Responder solo con notas diplomáticas significa aceptar la irrelevancia en el escenario global. Para otros países, especialmente los más pequeños, la lección es aún más dura. La pasividad los condena a ser piezas sacrificables en el tablero de los poderosos. Si no se preparan ni se adaptan, sus intereses, rutas comerciales y hasta la estabilidad interna quedarán a merced de quien tenga fuerza suficiente para imponer sus reglas. Ya no basta con confiar en tratados, normas o instituciones multilaterales.
En este nuevo escenario, solo quienes invierten en su propia defensa y forjan alianzas estratégicas tendrán poder real de decisión. Cada Estado debe preguntarse, ¿seremos rehenes de la fuerza ajena o protagonistas de nuestro destino? La economía global y la política internacional ya muestran señales de fragmentación. Rutas marítimas en riesgo, seguridades jurídicas erosionadas y una creciente militarización de los conflictos comerciales. La indiferencia ya no es una opción. El costo de no actuar será la irrelevancia y la vulnerabilidad permanente. El futuro de la política internacional se decide hoy, y cada sociedad debe elegir si se limita a observar cómo otros dictan su suerte, o si actúa para influir en ella. Decidir no es fácil, pero no decidir es, en sí mismo, una decisión peligrosa. Porque cuando el lenguaje es la fuerza, la única certeza es que el mundo no volverá a ser el mismo.